0.8495 atmósferas. 95,98 dijiste, ¿cierto? Señor. O sea, 0.8496 atmósferas. Ese es el valor que nos dio, por ejemplo, considerando que la atmósfera era isotérmica, ¿cierto? Tomando como referencia la temperatura actual en la costa, a nivel del mar y esas alturas. Miremos ahora cuánto nos daría si trabajamos con condición de sistema no isotérmico, que sería con esta fórmula. Cuando consideramos que la atmósfera no es isotérmica, tenemos en cuenta esta variación de la temperatura. Este ajuste es mucho mejor porque, en efecto, nosotros ya sabemos que Medellín no está a la misma temperatura de la costa. Pues a veces ya está, cuando estamos en verano y ahí sí estamos en más de 30. Pero eso no es, digamos, lo que pasa. La temperatura va disminuyendo a medida que vamos subiendo. Entonces, esta probablemente nos va a dar un valor que vamos a ver si difiere mucho del anterior, pero este sería un valor mucho más exacto. Profe, Partimos con lo mismo. Sí. ¿Es decir algo? En esta... sí, mira la fórmula, no tiene ese T arriba con el subcero que no debería. ¿Cuál no entendí? T sub 0 menos beta z sobre D sub 0 menos beta z sub 0. No, sí es igual. Acá es reemplazando por el valor de la temperatura a la altura que tenemos, pues aquí para evaluarla. Acá es, por ejemplo, si usted no considera que su Z0 sea a nivel del mar, usted puede colocar su Z0 a otra altura. Así es a Me nivel del... refería a T. Me refería a T. No, porque es que la T, este T0 menos beta por Z representa esta fórmula, representa de acá. T0 menos beta 0 por Z sería la temperatura equivalente al sitio donde queremos. O sea, este T0 menos beta Z sería la temperatura en Medellín, ¿cierto? Pero obviamente no vamos a reemplazar por la temperatura en Medellín, sino que la vamos a calcular considerando esta relación. O sea, realmente este T0 menos beta Z representa la temperatura en el sitio donde queremos determinar la presión. No vamos a reemplazar acá, o no reemplazamos directamente por 23 o 24 que es la temperatura en Medellín, sino que asumimos que el comportamiento es este, entonces no tendríamos necesidad de reemplazar por el dato actual acá. En esta ecuación, entonces, como les decía, si consideramos la variación de la temperatura, por eso es que aparece este corchete donde tenemos esta expresión de aquí abajo que correspondería a la temperatura en el punto de referencia. Si mi punto de referencia no está a la altura cero, no es a nivel del mar, pues esta z tendría un valor y eso tendría un número, ¿cierto? Si es a nivel del mar, pues básicamente este término beta por z0 se iría y sería T0, que sería la temperatura de referencia a nivel del mar. La de arriba sería la temperatura en cualquier altura, ¿cierto? Que Z ya tendría cualquier valor. Entonces vamos a trabajar con lo mismo. Vamos a trabajar con... Esto de término debe dar a dimensional, ¿cierto? Tenemos acá gravedad, tenemos acá la masa molar, acá tenemos la R y acá tenemos beta. Beta tiene estas unidades, Kelvin sobre metro. ¿Listo? Entonces, si hacemos el análisis dimensional, nos va a quedar que tendríamos que trabajar esto también en kilogramos sobre mol para poder que se vaya con las unidades de R. Listo, la gravedad en metro sobre segundo cuadrado, R en joule sobre mol Kelvin, y esta beta ya tiene unidades que sería Kelvin sobre metro. Y ahí nos va a dar. Esta T0 equivaldría a la temperatura en mi punto de referencia, 31 grados, que es la temperatura en este momento a nivel del mar, Z en metros. Esto acá ya dimensional, porque tanto arriba como abajo va a dar en Kelvin, ¿cierto? Temperaturas en Kelvin, recuerden, temperaturas absolutas, y ya la P0 sería la presión a nivel del mar, que la tomamos como referencia. Miremos a ver entonces cuánto les da. Pueden incluso, si quieren, anotar en el cuaderno, estén anotando en el cuaderno de una vez las unidades de R y las de M para que después no... Profe, recuérdeme algo, ¿qué es R? R es la constante de los gases. ¿O cuál R? ¿Esta de acá abajo? Sí es. Esta es la constante de los gases.
metros, Hueva. la gravedad metros sobre segundo cuadrado, masa molecular en kilogramos sobre mol, Profe, me repite por beta, favor otra vez el peso promedio del aire. Se me ha olvidado como 4 veces. 29 gramos sobre mol, o sea, tiene que dividirlo entre 1000. 29 por a los 3 kilogramos sobre mol. El beta es Kelvin Profe, ya le tengo el dato. Ya en un momento yo hago el análisis dimensional. Ya hice el análisis dimensional. Sobre mol Kelvin. Profe, yo encontré que pues, la masa molecular del aire era 28,96, pero kilogramos mol, no, no gramo mol, sino kilogramo mol. No, gramo mol, Juan Sebastián. ¿Gramo Es mol o kilogramo kilomol? Ajá, sí. 28 puntos, la redondeada 29 gramos sobre mol o kilogramos sobre kilomol, como dice Jaime. Pero si lo que necesitamos es en kilogramo sobre mol. Entonces sí tienes que dividirlo entre 1000. Se me queda aquí haciendo esto. Bueno, sí. ¿Cuánto les da? ¿Te dio el dato? ¿Me vas a decir? 0.8474 aproximadamente. 0.8474. Bueno, no dio ni tan diferente realmente. Atmósferas. Lo que uno encuentra en libros, por lo general cuando uno le habla de la presión atmosférica en Medellín, le dicen a la presión atmosférica en Medellín es aproximadamente 0.84. Aquí vemos que con las dos fórmulas, con una dio 0.8474 atmósferas y con otra 0.8496. No dio, digamos, tan desfasada, digamos, de una a otra. O sea, que las dos servirían para determinar la presión atmosférica acá. Obviamente esa es mucho más exacta porque tiene, digamos, ya incluido un factor que, digamos, de cierta manera va a condicionar que la temperatura no es constante. Aunque, pues aquí ya entran otros factores externos y es que realmente uno no puede decir que la temperatura siempre va a obedecer a ese comportamiento lineal, ¿cierto? La temperatura es muy variable, lo hablamos ahora, que frío, que calor, bueno, entonces puede haber casos en los que no. Pero digamos que esas son las dos expresiones que se utilizan para ahí. De pronto, no sé los demás que no han hablado o algo así, pero tengan entonces en cuenta lo de las unidades. El único detallito que veo así que puede ser que los puedan enredar en algo es las unidades, puesto que tenemos que tener en cuenta que prácticamente lo que tiene que ahora dimensionar. Aquí el detallito es esta R y esta masa. Esta tiene que ser en kilogramos sobre mol y R en joule. Pues porque joule mol Kelvin, porque estoy trabajando en sistema internacional. Bueno, todavía tenemos un tiempito acá. No sé, de pronto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Veo aquí muchos comentarios que no había leído. Cristian López nos dio los valores de las apariciones. Jaime que se está cocinando. Omar dice que calentura ni que fuera montería. Y eso que de temperatura se reporta, bueno. Jaime Paulina nos da el valor de las atmósferas, de lo que le dio. Jaime, Omar Javier dice que en el laboratorio unitario hay un barómetro, sí, si estuviéramos en la universidad hubiéramos hecho esa parte de recorrido, pero si hay un barómetro, sí, está muy bien. Sí, realmente no está en 1450. Listo, no sé si de pronto alguno tiene alguna duda, algún comentario. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que mencionar respecto a eso que vimos? Recuerden que esto era más que todo para que se fueran familiarizando con esa ecuación de utilizarla para determinar la variación de presiones en un fluido gaseoso. Como les decía, pues cuando estemos en otros problemas, básicamente no vamos a considerar esas variaciones de presiones con altura. Ahí vimos el ejemplito que dice de aire y agua, que realmente esas variaciones son pequeñas. No sé si tienen algún comentario o algo que mencionar, algo que decir, para que miremos entonces brevemente esos instrumentos que nos permiten eso, medir la presión. ¿Algún comentario, algo que decir de los que están calladitos? Pues, Todo claro, profe. bueno, Omar Javier, muchas gracias.
Vamos a mirar acá entonces instrumentos, sino que primero voy a ver otra cosa. Sino que veo un estudiante que no está en la lista, pero no sé quién es. Miremos entonces ahora los instrumentos que se utilizan para medir la presión. Les voy a dejar ahora, que me acordé, unos ejercicios para que repasen estática, para que los hagan para el viernes, que se solucionan con esto, y otro que se soluciona con lo que vamos a ver de instrumentos. Bueno, pero es como para que los hagan, no tiene nota, pero es para que lo vayan haciendo. O bueno, puede que sí tenga alguna bonificación, pero no es nada obligatorio. Vamos a mirar entonces qué instrumentos se utilizan para medir presión. Ya por ahí Omar nos había hecho el spoiler, yo también ya les he hecho el spoiler de dos. Uno que se llama barómetro, que sirve para medir la presión atmosférica o presión barométrica. Ya otra cosa que aprendimos, por si no sabíamos, que es que presión barométrica es lo mismo que presión atmosférica. Los barómetros se utilizan para eso, para medir la presión atmosférica, y los primeros que se elaboraron fueron en función de mercurio. Por eso milímetros de mercurio también les había dicho, es una unidad para medir presión. Básicamente era una columna que tenía mercurio al interior, y debido a la presión que ejercía el aire exterior, esa columna llegaba a cierta altura y entonces se reportaba la presión atmosférica en milímetros de mercurio, que son unos experimentos de un señor italiano que se llama de apellido Torricelli. Fluidos se fundamenta mucho en científicos italianos. Bernoulli, que es una ecuación de las más importantes en ingeniería en general, es también un italiano de apellido Daniel Bernoulli, y hay otro que no sé si Torricelli también se llama Daniel, pero Torricelli también es italiano. O sea, en Italia, digamos que muchos avances en fluidos se deben a científicos italianos. También otros franceses, pero ya esas son otras ecuaciones que veremos después. Pero bueno, entonces básicamente el barómetro es un instrumento que sirve netamente para medir la presión atmosférica. Él le da a usted el barómetro de la presión atmosférica. Hay unos que son, digamos, una columna de mercurio, como el que tenemos en Italia, como la imagen que está en la diapositiva, que ahora la volvemos a ver, que básicamente son los más artesanales, los más sencillos, que se le ve el mercurio, y el mercurio llega a cierta altura. La presión atmosférica en un sitio no varía tanto. Usted puede ir a mirar la presión atmosférica a un barómetro o al que está en el laboratorio, el que sea, la va a ver constante prácticamente, porque nosotros no cambiamos la presión atmosférica, no cambia significativamente, pero cambia en función del sitio o de la altura donde estemos. Barómetro, mide la presión atmosférica o barométrica. Tenemos otros tres: manómetro, vacuómetro y vacuomanómetro. Empecemos con el, digamos, central, manómetro. Los manómetros se utilizan para medir presiones, pero por